Entonces, vamos a partir. Ya. Vamos a partir con síndrome hipertensivo, ¿ya? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Para partir? Sí, doctora. Ya, súper. Ya, este es un tema extenso, ¿ya? El síndrome hipertensivo es un tema largo, pero tienen que aprender a diferenciar, la verdad, hoy en día cada vez es más común. Se supone que complica a un 5 o un 15% de los embarazos, alguna de los tipos de las formas de hipertensión, y es una de las complicaciones médicas más frecuentes, ¿ya? Así que aprendan bien este tema porque la verdad lo van a ver mucho. Hoy en día ha aumentado demasiado la hipertensión y la diabetes, dado las comorbilidades de la población, ¿ya? Y obviamente es una patología que cuyo pronóstico puede mejorar de acuerdo a la hospitalización y la interrupción oportuna y el control adecuado del embarazo. Un segundo que... Entonces, para hacer el diagnóstico de hipertensión, primero obviamente siempre hay que tomar de forma adecuada la presión, ¿ya? Siempre evaluar que el manguito de la toma de la presión sea el ancho que corresponda, porque acuérdense que también hay tallas S, M, L, XL, que van a ser los centímetros del brazo, ¿ya? Tiene que ser en el brazo derecho a la altura del corazón y si está acostada, poner el decúbito lateral izquierdo. Como límite en el embarazo vamos a considerar la presión 140 la sistólica y la diastólica en 90, ¿ya? Y si esta nos llega a salir alterada sobre estos rangos, hay que repetir la toma de presión en unas 4 a 6 horas, que eso es lo que se llama semi-hospitalización. Acá en Arica no lo van a ver, acá se hospitalizan, si es que nos queda la duda. En otros hospitales más grandes, como en Santiago, por ejemplo, ocupamos mucho la semi-hospitalización por el tema de las camas, ¿ya? Personalmente hice la especialidad en el Hospital San José y ahí en la maternidad más grande de Chile, la verdad que teníamos mucha consulta y la semi-hospitalización para nosotros era resolutiva. ¿Cómo la vamos a clasificar entonces en hipertensión inducida por el embarazo, ya sea la preeclampsia como la eclampsia, que es una de las complicaciones? La hipertensión crónica puede ser primaria o esencial o secundaria. La primaria o esencial es la más común y la secundaria cuando es secundario a algún otro trastorno, como por ejemplo algún tumor, un fibromocitoma, una estenosis de las arterias renales, etcétera, las otras cosas que han visto en medicina, ¿ya? El tercer grupo es la mezcla de ambas dos, o sea, hipertensión crónica más preeclampsia. Y el cuarto es la hipertensión gestacional, que la vamos a ver cada uno de estos tipos. Primero vamos a partir por la preeclampsia, ¿ya? La preeclampsia es una enfermedad multisistémica y que la causa se desconoce aún. Hay múltiples factores de riesgo que están asociados a la preeclampsia, pero ninguno es la causa específica, ¿ya? Es única del embarazo, no vamos a tener una preeclampsia en una paciente no embarazada y se presenta en un 5 o 11% de todos los embarazos. Del total de todos los síndromes hipertensivos, los 4 grupos anteriormente mencionados corresponden al 49%, ¿ya? Y se caracteriza por ser un síndrome hipertensivo, es decir, presión sobre 140/90 separado por 4 horas después de las 20 semanas de embarazo y se caracteriza por la aparición de proteinuria. Esto es, se caracteriza, pero no es criterio diagnóstico, es como necesario, ¿ya? ¿Podemos diagnosticar una preeclampsia sin proteinuria? Sí, se puede, ¿ya? En cuanto a la proteinuria, que es una de las cosas más características para decir que es positivo, es más de 300 miligramos en 24 horas, o en el DIPSI sobre 2 cruces o 3 cruces, o cuando calculamos un índice de proteinuria creatininuria mayor de 0,3, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, está todo escrito para que no se enreden. Otras características y exámenes útiles que me ha tocado que a veces se confunden y dicen que el criterio diagnóstico no lo es. Por ejemplo, la uricemia
aumenta sobre 5, eso es sugerente, pero no es diagnóstico, ¿ya? Lo mismo que el hematocrito, que se hemoconcentra en las pacientes con preeclampsia, donde podemos ver un aumento de un 2% en relación si lo comparamos con un hematocrito previo, pero tampoco es criterio diagnóstico, es solo sugerente. Y el edema generalizado. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, tenemos uno de los más importantes, se los marqué acá, con colores, ¿ya? El antecedente de preeclampsia severa en el embarazo anterior aumenta 5 a 10 veces el riesgo. El antecedente de una enfermedad renal crónica aumenta 20 veces. En enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus y síndrome de fosfolípidos, aumenta 10 veces. La hipertensión arterial crónica 5 veces. Y la diabetes mellitus 2 veces. ¿Ya? Por eso es que está muy asociado los síndromes hipertensivos a la diabetes, porque al final tienen causas comunes. Además del resto de los factores de riesgo, nulliparidad, primigesta, grupo de edades extremos, las historias familiares de preeclampsia, embarazo múltiple, mole datiforme, periodo antigenésico muy largo. Destacar que la mole datiforme la mole datiforme podemos ver que la preeclampsia se puede presentar antes de las 20 semanas. Es como una de las excepciones, ¿ya? Y en cuanto a factores relacionados de la pareja, exposición espermática limitada de primipaternidad, esto se ve porque hay una teoría como inmunológica, ya que hay una intolerancia inmunológica y esto podría generar estos cambios a nivel de los endotelios y después posteriormente a la alteración de la formación de la placenta. Entonces son puras teorías, ¿ya? Pero sí se ha visto más asociado cuando, por ejemplo, se embarazó durante las primeras relaciones sexuales. Y por eso que también está asociado a cuando son embarazos posteriores a donaciones de ovocitos o embriones, ¿ya? En cuanto a la hipopatogenia, entonces, tenemos que se altera la invasión trofoblástica de las arterias espirales y hay una disfunción endotelial en todo el organismo. En cuanto a la invasión trofoblástica, nosotros sabemos que cuando se está formando la placenta, el citotrofoblasto es el que va a invadir las arterias espirales de la vesícula y el miometrio y va a reemplazar la túnica media e íntima. Por lo tanto, de un territorio de alta resistencia, que son las arterias normales, se va a convertir en un territorio de baja resistencia, ¿ya? Y además, durante todo este proceso se empiezan a liberar sustancias vasodilatadoras. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si hay una invasión que sea parcial, la resistencia placentaria no va a disminuir, por lo tanto vamos a tener una alteración del intercambio gaseoso y un déficit nutricional fetal. Entonces, acá podemos ver las arterias espirales de la paciente no embarazada. Acá vemos cómo el citotrofoblasto invade estas arterias. Ven acá ustedes cómo disminuye la resistencia, disminuye la espiral, por así decirlo, en términos simples, versus una paciente con preeclampsia en que esta invasión es incompleta, ¿ya? Entonces sigue habiendo una alta resistencia en el territorio placentario. En cuanto a las complicaciones, es una enfermedad que afecta a todo el organismo, ¿ya? Desde el sistema nervioso central, con edemas, hemorragia, la eclampsia, a nivel pulmonar, edema pulmonar agudo, hemorragia, a nivel renal, una falla renal aguda, proteinuria, multisistémica, como una de las complicaciones que vamos a ver es el gel. En el hígado puede haber necrosis, hemorragia o hematoma, que también es una de las complicaciones de la preeclampsia. Y en la sangre podemos ver hemólisis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, etc. Y es así como podemos diferenciar en complicaciones fetoplacentarias, como una de las que no se les puede olvidar es el desprendimiento. El desprendimiento está súper asociado a la preeclampsia. Acuérdense que lo vimos en la clase de metrorragia. Restricción de crecimiento fetal, porque también se asocia a esta insuficiencia placentaria. Parto prematuro, principalmente porque las preeclampsias se complican y generalmente las sacamos antes. Hipoxia intrauterina, muerte fetal, muerte perinatal y morbilidad cardiovascular a largo plazo por el recién nacido de bajo peso, que es la teoría de Barker, donde el origen de las enfermedades del adulto, ya cuando están asociados a una RCIU, a futuro tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, en cuanto a la predicción de la preeclampsia, podemos ver si la preeclampsia tomamos solamente la historia materna, vamos a diagnosticar aproximadamente un 33% de las preeclampsias, ¿ok?
En cambio, si ya aumentamos al screening el Doppler de las arterias uterinas, que acá podemos ver cómo se ve. Tenemos acá una ecografía transvaginal, nos vamos, al principio se veía, no sé si lo vieron acá, ese es el cuello. Acá está el cuello, uno luego gira el transductor y se va hacia las arterias uterinas, ¿ya? Y acuérdense que está justo ahí en el borde entre el cuello y el cuerpo cuando hacen el loop. Y uno pone ahí el Doppler, ¿ok? Y el Doppler vamos a ver esto, que acá tenemos el flujo diastólico como sistólico, esto es normal, versus acá una curva donde hay una alta resistencia, donde el diástole es más pequeño, ¿ya? Entonces, con esto vamos a poder ver una mayor predicción en cuanto a las preeclampsias severas en el segundo trimestre, sobre todo en menor de 34 semanas, ¿ya? Es así como con Doppler más historia, podemos diagnosticar hasta el 95% de los casos. En cambio, si sumamos Doppler, historia, más la presión arterial del control de la paciente, podemos diagnosticar aún más cercanos al 99%. ¿Ya? Y sobre todo cuando asociamos a los factores de crecimiento placentario, que son los marcadores inmunohistoquímicos, cuando los podemos sumar a la presión, al IP de las arterias uterinas y la historia de la paciente, diagnosticamos hasta un 95% de los casos. Arterias uterinas y presión 90, y ya con sola historia es muy bajo. Acá pusieron 50 en este estudio, pero la verdad que llega a un valor predictivo de como de 33%. ¿Y qué es lo que se vio? En estas pacientes que tenían un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, se dio aspirina. Este es uno de los trabajos donde se dio 150 miligramos de aspirina, que es como lo más nuevo. Normalmente ustedes van a ver 100, pero últimamente se ha estado cambiando ya a 150. Hay estudios con 100 y con 150 ya. Y se vio que cuando se daba aspirina antes de las 16 semanas, era factor protector. Acuérdense que cuando es menor de 1, el riesgo relativo pasa a ser factor protector, ¿cierto? El odds ratio. Entonces, el odds ratio menor de 1 acá era si lo dábamos antes de las 16 semanas, que es más importante, ya mayor de las 16 cercana a 1 casi no había ningún efecto. Disminuía la preeclampsia, disminuía la restricción y la mortalidad perinatal, ¿ya? Por lo tanto, está ya estipulado que para la prevención de la preeclampsia tenemos que usar aspirina. Idealmente 150, en el guía mensal van a ver que sale 100, ¿ya? De hecho, la guía mensal recomienda evaluar el riesgo en la ecografía de las 11-14 semanas, y si el riesgo está elevado cuando el Doppler de las arterias uterinas es sobre el percentil 95, se comienza la aspirina. En las recomendaciones de la COG es, si la paciente tuvo una preeclampsia antes de las 24 semanas en el embarazo anterior, tiene preeclampsia más de un embarazo, dar aspirina, independientemente de la eco, ¿ya? El Task Force, que es como la última revisión de preeclampsia de los expertos, también recomiendan iniciar aspirina en el caso de pacientes hipertensas crónicas, con diabetes mellitus, embarazo múltiple, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes. O sea, al final, es todos los factores de riesgo más importantes que les nombré al principio, les damos aspirina, ¿ya? Y se parte a las 16 semanas hasta las 36. Antes de las 16 semanas, porque acuérdense que la placenta se termina de formar entre las 16 y las 18 semanas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, después de eso, ya está formada, ya no sacamos nada. Por otros beneficios justo cuando se está formando esta placenta, ¿ya? Y se mantiene hasta las 36. No, porque en la ecografía posterior a las 22-24 el Doppler es normal, hay que sacarle, ¿ya? No existe. Se debe mantener igual hasta las 36. Entonces, a modo general, esto es lo que nosotros hemos estado usando acá, que les dimos como receta de cocina al final a los consultorios, es iniciar aspirina de 100 a 150 según lo que haya disponible en la noche a partir de las 14 semanas. Lo ideal es hay que iniciar antes de las 16 hasta las 36 semanas. ¿En quiénes? En pacientes hipertensas crónicas, con daño renal previo, con síndrome de hipertensión en el embarazo previo. Lo pusimos más general porque la verdad, aún así nos siguen llegando pacientes sin aspirina, ¿ya? Así como para que no se confundan. Diabetes pregestacional, aumento de resistencia al tributina entre los 11 y los 14, antecedentes de lupus, síndrome antifosfolípido.
¿Por qué? Porque disminuye entonces el riesgo de preeclampsia severa precoz, mortalidad perinatal, restricción e incluso las tasas de cesáreas que son secundarias a estas complicaciones al final. ¿Cómo se va a clasificar? La preeclampsia se clasifica en preeclampsia moderada y preeclampsia severa. No existe una preeclampsia leve, ¿ya? En cuanto a la preeclampsia severa, vamos a ver si la presión van a estar en crisis hipertensivas, van a ser crisis hipertensivas sobre 160 a 110, la diuresis va a ser menor de 500 ml en 24 horas, puede haber edema generalizado. Lo clásico es la fase de preeclampsia. Seguramente en algún momento ustedes la van a ver cuando roten por alto riesgo, tienen la carita como redondita, así como de Cushing, pero es edema, ¿ya? Compromiso neurológico con irritabilidad del sistema nervioso central, como o eclampsia o los signos premonitorios de la eclampsia, cefalea, hiperreflexa, fotopsia, tinnitus son como signos premonitorios de la eclampsia. Compromiso de la coagulación microhepática como trombocitopenia y hemólisis, y el compromiso hepático con la elevación de las enzimas hepáticas. Esto es como un cuadro general, ¿ya? Actualmente las normas de la COG y del Task Force, de hecho, que es del 2014, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, se sacó la proteinuria como criterio de severidad. ¿Y por qué? Porque se vio que hay pacientes que no tienen proteinuria positiva y aún así son un cuadro de preeclampsia, ¿ya? En el caso que tengamos una proteinuria positiva, como les nombré anteriormente, lo que está demostrado que es correlativo es la proteinuria 24 horas sobre 300 se condice con una relación proteinuria-creatininuria mayor a 0,3. Esto es importante porque esto podemos tomar una muestra aislada de orina y el resultado está muy rápido, versus tener que juntar proteína por 24 horas y luego mandar a procesarla, ¿ya? Y si no tenemos laboratorio, podemos tomar la tira reactiva, que es como la que se toma para el examen de orina, y si sale más de 2 cruces, o sea, de 2 o más, es positivo, ¿ya? En el caso que no tengamos proteinuria, no tengamos tira, no tengamos laboratorio para la proteinuria o simplemente la tenga negativa, si la hipertensión está asociada a plaquetas menor de 100 o insuficiencia hepática con las transaminasas elevadas 2 veces a la concentración normal o con un nuevo desarrollo de insuficiencia renal si es que tenía una proteinuria previa alterada, que aumente ese valor o en base a una superior a 1.1 o edema pulmonar o síntomas cerebrales o alteraciones visuales de aparición reciente se considera una preeclampsia, ¿ya? O sea, el diagnóstico de preeclampsia es síndrome hipertensivo con proteinuria o síndrome hipertensivo con uno de los criterios de severidad, en resumen. Esto es del Task Force, donde clasificaron lo mismo que les puse en la diapositiva anterior, pero está en inglés, entonces les puse el original para que lo tengan, ¿ya? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de preeclampsia, sobre 140-90 separados por las 4 horas, o 160-110, que es confirmada en un intervalo corto de tiempo en solo minutos. Si vuelve a tener 160-110 se confirma, no tienen que esperar las 4 horas, entonces es una crisis hipertensiva. Y proteinuria, o en ausencia de proteinuria, algunos de los signos de severidad que son los que nombramos recién. En cuanto a los criterios de severidad, como les contaba, se sacó el criterio de severidad como el nivel de proteinuria, ¿ya? Hasta hace poco en medicina me enseñaban que sobre 5 gramos se considera criterio de severidad, la verdad es que no, porque se vio que el resultado del embarazo con la preeclampsia, ya sea con proteinuria de 0,6 o con proteinuria de 6 gramos, era el mismo, no había ningún cambio, ¿ya? Y el criterio de restricción de crecimiento intrauterino también se sacó dentro de los criterios de severidad porque se maneja de manera similar a las pacientes que no están con preeclampsia. O sea, el indicativo para la interrupción va a ser el estadio de la restricción. Nada que ver con si es preeclampsia severa o moderada, porque si una restricción estadio 3, 4 se va a sacar cuando corresponde. No va a esperar a que llegue hasta las 34, 37 como vamos a ver en la preeclampsia. ¿Por qué no importa entonces? Porque no hay diferencia en el resultado perinatal, en la función renal, ni la latencia al parto, y el outcome es similar, independientemente de la proteinuria. Por lo tanto, la decisión de interrupción no debe basarse en la cantidad de proteinuria ni en el cambio de la proteinuria. ¿Ok? O sea, una vez que uno hace el diagnóstico, no tiene para qué estar repitiendo en la pobre paciente la proteinuria 24 horas a cada rato, porque no va a cambiar en nada.
Entonces, los criterios de severidad, vamos a tener presión de 160 a 110 o más en 2 ocasiones por lo menos con 4 horas de diferencia. Porque bueno, así que ya teniendo 160 a 110 podemos diagnosticar la preeclampsia separada solo por minutos. Pero si esta crisis hipertensiva se vuelve a repetir en unas 4 horas más, ya es criterio de severidad, ¿ya? Dolor intenso y persistente en el epigastrio en el cuadrante superior derecho que no responde a analgesia. ¿Por qué? Porque hay que estar sospechando en un daño hepático secundario a la preeclampsia, ya sea un HELP, un hematoma hepático, una necrosis hepática, etc. Trombocitopenia menor a 100, enzimas hepáticas el doble de la concentración normal, creatinina mayor de 1.1 o duplicación si es que tiene una creatinina alterada previamente, edema pulmonar y trastornos cerebrales o visuales de reciente aparición. Es decir, los criterios diagnósticos de preeclampsia independientes de la proteinuria. El tratamiento definitivo de la preeclampsia es la interrupción del embarazo y va a depender si es preeclampsia moderada o severa, donde la preeclampsia moderada vamos a llegar hasta las 37 y la preeclampsia severa hasta las 34, ¿ya? En cuanto a los cuadros graves, la interrupción va a ser independientemente de la edad gestacional. Por ejemplo, una paciente, ya, nosotros sabemos puede ser preeclampsia moderada o severa, pero está teniendo crisis hipertensiva a repetición, más de 3 y que no responde a los medicamentos, se va a interrumpir en ese momento, ¿ya? Retiro de la unidad cetoplacentaria, un desprendimiento, acuérdense que interrupción inmediata, muerte fetal, obviamente no vamos a seguir con el embarazo, oliguria persistente, compromiso hepático severo o eclampsia, se van a interrumpir inmediatamente. Compromiso hepático se refiere a lo que es el HELP, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a la preeclampsia moderada, lo ideal es llegar hasta las 37, pero se va a llegar solamente hasta las 34 en el caso de que parta con trabajo de parto o rotura prematura de membranas, que eso es por criterio de rotura prematura de membranas. Si parte con trabajo de parto a las 34 no la vamos a frenar, ¿ya? Porque tiene la preeclampsia asociada. Resultado de pruebas maternos fetales anormales, la restricción es una pregunta porque eso va a depender del estadio de la restricción. Y en cuanto a sospecha de desprendimiento prematuro de placenta, no es el clásico, pero el que yo les decía es una metropagia idiopática que no sabemos qué es, pero está asociada a una preeclampsia moderada. Hay que ver, obviamente, una decisión en equipo junto a la neo, pero si les queda un poco la sospecha, la sacamos antes. Pero a mí lo que me interesa que les quede es que preeclampsia moderada hasta las 37. Y la preeclampsia severa siempre se hospitaliza, la moderada depende si podemos lograr un control ambulatorio correcto con exámenes semanales o bisemanales y la paciente puede tener este control, se podría manejar ambulatorio, ¿ya? Pero una severa sí o sí hospitalizada. Hay que prevenir las convulsiones y las crisis hipertensivas, hay que estar bien al ojo con eso, ¿ya? Ante cualquier signo de eclampsia inminente hay que estar atentos si es que es necesario dar sulfato de magnesio. Y en cuanto al parto, va a depender de la edad gestacional y hay que equilibrar obviamente los riesgos maternos y fetales para ver la vía de parto. No necesariamente tiene que ser cesárea sí o sí, va a depender de caso a caso, ¿ya? En cuanto a la evaluación materna, siempre hay que ir evaluando los síntomas de manera rutinaria, todos los días y a cada rato. El control cuando pasen visita al médico, así como cuando le hacen control a las matronas, tienen que estarle preguntando la altura de la cabeza, de lucecitas, que son las fotopsias, siente pirito en los oídos, que son los tinnitus, tiene dolor en el epigastrio, pensando en el daño hepático, cómo están los reflejos tendíneos, cómo está la presión, si es necesario saturar por el riesgo de que estamos sospechando algún edema pulmonar, cómo está la diuresis, siempre hay que controlar diuresis en una paciente con preeclampsia, el laboratorio, cómo va el hemograma, las transaminasas, el ácido úrico no es estrictamente necesario, no lo tomamos todos los días, solo cuando estamos sospechando si va para allá o no, la LDH sí o sí, las pruebas de coagulación cada 24 o 48 horas, todo va a depender del caso de la preeclampsia severa. Hay preeclampsias severas que uno está más asustado que con otras, ¿ya? Pero al menos lo básico del laboratorio es ir buscando hemogramas, transaminasa, creatinina, LDH. Eso es como lo más básico. En cuanto al sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio va a disminuir la irritabilidad del sistema nervioso central, ¿ya? Porque actúa a nivel de la placa neuromuscular, enlenteciendo la conducción. No va a afectar la presión, pero sí lo que está demostrado es que ayuda a prevenir las convulsiones, ¿ya? Donde lo necesario tratar son de 100 para preeclampsia y de 400 para preeclampsia no severa. Por eso es que lo usamos para la preeclampsia severa. Y
Disminuye un riesgo de desprendimiento con un NSF de 100, la parálisis cerebral con un NSF de 60, y la indicación, como les dije, es en el caso de preeclampsia severa, no de moderada. ¿Cómo es lo que vamos a administrar? Es muy parecido a lo que vamos a ver en el parto prematuro, son 5 gramos en 20 minutos, y luego se deja una infusión continua de 1 a 2 gramos hora, ¿ya? Si tenemos magnesemia donde estemos trabajando, es lo ideal para ir controlando cómo va el nivel de magnesio con el sulfato de magnesio, porque la intoxicación por sulfato de magnesio es mortal. Ya, el propósito terapéutico, si llegamos a tomar magnesemia, es de 4 a 8 miliequivalentes por litro. Si en el laboratorio no nos da en miliequivalentes litro, sino que nos da en miligramos por decilitro, ya podemos convertirlo en miliequivalentes litros si es que esta es la tablita que no sabemos. Y ahí solamente lo tenemos que multiplicar por 1.2, por eso se los puse acá abajo. Y si al revés, nosotros queremos saber los miligramos por decilitro, se divide por 0,8. Esa es la fórmula, ¿ya? Normalmente los rangos que van a ver en todos los libros están en miliequivalentes litros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando tenemos de 4 a 8 es el rango terapéutico. Normalmente en la UCI o la UTI, si está la paciente ahí, cuando sale entre 4 y 8, ellos se van a asustar porque esto está sobre el rango normal, pero necesitamos ese rango para que esté haciendo efecto el sulfato. Si está en un rango normal, que es bajo 4, bajo 5, no está haciendo suficientemente efecto para disminuir el riesgo de convulsión, ¿ya? Pero si ya nos pasamos a 10, el riesgo, vamos a tener los reflejos abolidos, pero si llegamos a 15 puede haber un paro respiratorio y sobre 20 un paro cardíaco sí o sí, ¿ya? Por eso cuando las pacientes están con sulfato de magnesio tenemos que estar monitorizando los reflejos, tenemos que estar monitorizando la diuresis porque se elimina por el riñón. Y por eso van siempre con sondas Foley, ya que están monitorizando la frecuencia respiratoria. Ante cualquier signo de intoxicación de sulfato de magnesio, el tratamiento es el gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso, ¿ya? Esa es la solución. ¿Cuándo vamos a interrumpir una preeclampsia severa? Si ya llegamos a las 34 semanas, o a veces se puede aplazar 34, 35, si es que no están maduros no se le ha dado el curso corticoidal, o o si está bien estable, podemos esperar un poquito hasta los 35, sí se puede. Ya el criterio, pero en todos lados van a leer 34 semanas. Esperar el uso de corticoides 48 horas, si es que se puede con las condiciones maternas y fetales, sí se puede, si es que el feto tiene menor de 33 más 6, o incluso hasta 37, a veces si tenemos, hoy en día hemos estado dando corticoides, bueno, lo vamos a ver en la caso de la clase de parto prematuro, como prematuro tardío, ¿ya? Pero no es, eso no, si necesitamos sacarla no vamos a esperar solo por eso en un prematuro tardío. En el caso de que haya ruptura prematura de membranas, amenaza parto prematuro, plaquetas menor de 100, elevación de la décima hepática sobre los valores normales, disfunción renal, restricción de crecimiento fetal o oligodroamnios, vamos a esperar los corticoides y luego vamos a proceder a la interrupción según cómo vaya evolucionando. Entonces, en cuanto a los antihipertensivos, generalmente uno dice, si no es hipertensivo, igual tengo que dar antihipertensivos. No necesariamente. Ya la paciente que tiene una hipertensión gestacional leve o con preeclampsia con presiones bajo 160-110, se sugiere no administrar antihipertensivos porque sí, ya, porque no va a mejorar los resultados perinatales. Sí se ha visto que cuando tenemos una diastólica sobre 100, ahí podemos empezar a pensar a dar antihipertensivos. Por ejemplo, una paciente con hipertensión crónica, que sus presiones se manejan en 145-95, 150-80, ya se la vamos a bajar un poquito, pero no podemos bajársela a 120-70 porque vamos a disminuir la perfusión uterina, ¿cierto? Entonces, tenemos el paciente con síndrome hipertensivo, vamos a hacer una sensitivización. Si la sensitivización sale negativa, se va de alta. Si sale positiva, vamos a hacer el estudio para la preeclampsia. Y si se sospecha severidad del ingreso, se va a agregar los estudios de severidad. ¿Es sugerente de preeclampsia? ¿Sí o no? Si no, hay que pensar si es una preeclampsia prealbuminúrica, que esas son las preeclamsias que les decía yo que no son con proteinura positiva,
pero podría tener algún signo de sospecha de preeclampsia de severidad y con eso basta el diagnóstico, o es una hipertensión crónica previa que no la diagnosticamos antes porque no tuvo control del embarazo antes de las 20 semanas, o es una hipertensión gestacional. Las hipertensiones gestacionales son un síndrome hipertensivo, que no es hipertensión crónica, pero que no tiene ningún examen positivo para preeclampsia, ¿ya? Y si sale sugerente de preeclampsia, hay que ver si es moderado o severo y según eso ver hasta cuándo se puede interrumpir. Dentro de las complicaciones graves de la preeclampsia, tenemos las complicaciones graves para la madre, que tenemos la eclampsia, las crisis hipertensivas y el síndrome de Held. En cuanto a la eclampsia son cuadros de convulsiones tónico-clónicas y o coma en el contexto de una paciente con preeclampsia, ¿ya? Se presenta en un 1 o un 5% de las pacientes con preeclampsia. Como ven, el porcentaje es bajo, pero la verdad se ven y lo van a ver. No se ve todos los meses, pero por lo menos tenemos una al año, hubo un año que tuvimos como 3 seguidas. Este año hasta el momento ninguno. Y normalmente uno piensa que la eclampsia está así como la preeclampsia cuando nace el bebé se pasa. No, la eclampsia en el 50% de los casos se produce antes del parto, pero 20% intraparto y 30% postparto, ¿ya? Por eso que el sulfato de magnesio, cuando la damos para las preeclamsias severas para prevenir convulsiones, se mantienen por 24 a 48 horas postparto, ¿ya? Por el riesgo de este 30% postparto. Y una de las cosas importantes es que si nosotros tenemos una paciente embarazada con una crisis convulsiva, no tenemos ningún antecedente, nada, la paciente llegó convulsionando, tenemos que considerarlo como una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? ¿Por qué es importante la eclampsia? Porque la mortalidad materna y perinatal no es baja, es hasta un 2% la materna y hasta un 16% la perinatal. Y existen signos premonitorios de la eclampsia, ya que los vamos a ver en una diapositiva siguiente. ¿Cuándo hay que considerar otros diagnósticos que no sean una eclampsia? En el caso de que las convulsiones se producen por primera vez después de las 48 a 72 horas postparto, ¿ya? Si es después de esas horas, lo más probable es que no sea una eclampsia, o cuando se presentan durante el uso del sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio es el tratamiento para la eclampsia, cuando las convulsiones son secundarias a la preeclampsia. Pero si la paciente está con sulfato de magnesio porque tiene una preeclampsia severa, lo pusimos de manera profiláctico y aún así convulsionó, hay que considerar otra causa de convulsión. Entonces, los signos y síntomas premonitorios de la eclampsia que les nombraba son la epigastralgia y dolor en el hipocondrio derecho, porque está asociado al daño hepático también, los reflejos osteotendinos exaltados. Muchas veces nosotros no sabemos el basal de los reflejos osteotendinos de las pacientes, ¿ya? Uno obviamente tiene que hacerlo siempre cuando tiene la sospecha de un síndrome hipertensivo para ver el basal de la paciente inmediatamente, no con el momento que ya se esté complicando y que no vamos a ver. El reflejo exaltado es normalmente de ella, porque hay pacientes que tienen hiperreflexia, como hay pacientes que tienen hiporreflexia de manera natural, ¿ya? Entonces, una de las cosas más objetivas para ver si efectivamente están exaltados, más que el rango de reflejos osteotendinos, si es hiper o hiporrefléctico, hay que ver si hay aumento de la reflexógena, ¿ya? El aumento de la reflexógena es que uno intenta sacar el reflejo, por ejemplo, el rotuliano, pero en vez de pegar en el tendón, uno golpea alrededor de la rodilla y aún así va a haber reflejo, ¿ya? Cefalea intensa, alteraciones visuales, escotomas o fotopsias, cambios en el estado de conciencia, ¿ya? Y de hecho las pacientes, los 2 últimos casos que hemos visto, estaban muy lentas antes de convulsionar, y ellas se sentían lentas, ¿ya? Y como que era como que estuviesen dormidas y después al pocos minutos convulsionar. Entonces eso es súper importante que vean bien el estado de conciencia de las pacientes. Y por todo esto que siempre se les pregunta, ¿le duele la cabeza? ¿Tiene pitos en los oídos? ¿Tiene lucecitas? ¿Ya? Entonces, el tratamiento para la embarazada con convulsiones obviamente siempre es el ABC de la reanimación y el sulfato de magnesio. Hay que hospitalizar en área prequirúrgica, ver siempre vía aérea, vía venosa permeable, monitorización fetal continua, porque acuérdense que está muy asociado al desprendimiento. Manejo de la crisis siempre con sulfato y se mantiene la bomba hasta 24 a 48 horas postparto. Interrupción del embarazo no es corriendo una vez que está convulsionando, porque generalmente todo el equipo se estresa, todo el equipo va a querer correr
Y no hay que hacerlo así inmediatamente en ese momento, sino que es una vez que controlamos la crisis convulsiva, se recupera la conciencia, la paciente la ingresamos a pabellón más tranquilo, ¿ya? Y el posparto inmediato siempre va a tener que ser en sala de intensivo. En cuanto a la otra complicación importante, que es la crisis hipertensiva, entonces cuando la persona está sobre 160-110, la paciente debe ser hospitalizada, hay que usar hipotensores, el más clásico y más rápido para actuar es el labetalol. No tenemos la dosis máxima de 300 miligramos, ¿ya? Y lo que uno hace es dar bolos de labetalol cada 20 minutos. Uno parte con 20, 40, 80, 80, 80. Hasta eso ya nos quedamos, ¿ya? O infusión endovenosa. Si no responde con eso, ya se va a interrumpir el embarazo. Si no cede, entonces, como les dije, debe interrumpirse el embarazo. La otra complicación es el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP tenemos hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas, que es la low plaquet. ¿Ya? Las células de HELLP, las siglas del HELLP son esta traducción. Hay un compromiso hepático y hematológico, por lo tanto, se presentan un 10 a un 20% de las pacientes con preeclampsia severa. Por eso siempre le preguntamos, ¿le duele la guatita al lado derecho, la boca, el estómago? ¿Ya? El tratamiento del HELP es la interrupción inmediata. Una de las cosas importantes es que no siempre se da lo clásico, así como hay preeclampsia sin proteinuria, en un 10 a un 20% de las pacientes sin hipertensión, es decir, que no tengan un signo hipertensivo ni proteinuria, pueden presentar un HELP, ¿ya? Por eso es que no hay que tomar a la ligera siempre las pacientes que vienen por dolor en la boca, el estómago, dolor al lado derecho, si es cólico biliar, gastritis, hay que ver todo, ¿ya? Hay que preguntar todo, ir a buscar dirigidamente los ciertos signos de preeclampsia o asociados a preeclampsia, o cuando uno pide los exámenes, fijarse bien en el hemograma si hay esquistocitos en el frotis, si hay hiperbilirrubinemia en el perfil hepático, o las enzimas hepáticas están elevadas, o la LDH, o las plaquetas menor de 100. Porque estos son criterios diagnósticos de HELP. ¿Ya? Lo mismo acá, las siglas corresponden entonces a estos tres casos, y tenemos el diagnóstico de HELP, que cumple todo, como tenemos el diagnóstico de HELP incompleto, que cumple 2 de las 3 criterios, ¿ya? Si tenemos 2 de los 3, es un HELP incompleto y se maneja igual. O sea, no tenemos que necesariamente tener los 3. Tenemos que tener 2 y nos va a bastar para considerarlo como HELP, que va a ser un HELP incompleto si solo tiene 2. El tratamiento es la interrupción del embarazo inmediatamente. La paciente tiene que ser hospitalizada en UCI. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una falla hepática con compromiso hematológico, pero puede haber un sangrado hepático con un hematoma muy frecuente, muy complicado. La paciente se puede morir de este hematoma hepático, ¿ya? Por eso siempre en UCI. Y la dexametasona se lo puso con asterisco, porque se ha visto que puede tener un efecto transitorio en elevar el recuento plaquetario y disminuir un poco el compromiso funcional hepático, ¿ya? No es algo de que esté establecido de que sí o sí hay que dar dexametasona, pero en ciertos casos, si está muy mal, le ponemos la dexametasona para esto, ¿ya? En cuanto al manejo postparto, entonces, de la preeclampsia severa, dado todas estas complicaciones, vamos a ver que a pesar de que es un cuadro grave, una vez que tenemos el parto, la paciente mejora importantemente. El riesgo de convulsiones, como les dije, en las primeras 24 a 48 horas lo más importante. Cuando tiene una diuresis normal, es signo de que la enfermedad está en resolución. Generalmente las preeclampsias severas empiezan a disminuir el flujo urinario en 24 horas. Se mantiene hospitalizada al menos 72 horas para observación. No una vez que tenemos una preeclampsia severa, cuando ya tengan el parto, no las vean en el puerperio como una puérpera común y corriente. Ya eso pasa bien común, no toman en cuenta la gravedad de la paciente y a veces podemos tener complicaciones sin que pasen desapercibidas. Ya una vez que la paciente tiene el parto, igual hay que seguir controlando con exámenes de severidad. Normalmente nosotros hemos tenido protocolo en Santiago de las primeras 24 horas tomar exámenes cada 6 horas, y luego ya es pasarlo a 12 o cada 24, pero al menos al principio cada 6 horas. Usar hipotensores, en el caso de que las presiones sean sobre 150-100 en 2 ocasiones, o basta con una crisis hipertensiva. Usamos normalmente en el posparto nifedipino, beta bloqueo o bloqueadores de canales de calcio.
Eso respecto a la preeclampsia. Es súper largo, ¿ya? Ahora vamos a ver la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional. Esto es un poquito más cortito. ¿Les quedó alguna duda de la preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo? Sí. ¿Nadie? Dime. Entonces, aspirina, lo ideal antes de las 16 semanas, Ajá, desde las 14 semanas sí, hasta las 36. exacto. Ya. Ok, ok. ¿Alguien más? Bien, vamos a seguir. Entonces, la hipertensión crónica se presenta en un 1 o un 5% de los embarazos. Obviamente las cifras van en ascenso, dado la edad de las pacientes, a la edad que se embarazan, los factores de riesgo cardiovasculares y la obesidad que hoy en día está como una epidemia. Lo digo así como epidemia porque, o pandemia, no sé, porque ya hoy en día las pacientes, ya, a nosotros ya nos cambió el ojo. O sea, para nosotros una paciente obesa la vemos casi flaca, ¿ya? Pero porque nos acostumbramos mucho a la obesidad, que es muy común en nuestros pacientes hoy en día. Y recién vemos como obesas las que en verdad son obesas mórbidas, ¿ya? Y lo van a ver mucho, están todas complicadas. De hecho, cuando pasen por alto riesgo se van a dar cuenta. Heavy cómo ha aumentado la enfermedad de las pacientes secundario a todo lo que es su estado basal, su síndrome metabólico. Entonces vamos a tener la hipertensión primaria, que es la esencial, y la secundaria. ¿Cómo se maneja? La hipertensión debe manejarse en el periodo pregestacional. Idealmente tienen que programar su embarazo con un buen control de presiones, ¿ya? ¿Cómo la vamos a presentar? Aquella paciente que tiene un síndrome hipertensivo antes de las 20 semanas o aquella que persiste en el posparto, alejado, después de las 12 semanas persiste hipertensa. No hay proteinuria normalmente, a no ser que ya la paciente tenga una hipertensión crónica con un daño renal secundario previo al embarazo, ¿ya? ¿Cómo se comporta la hipertensión crónica? Se puede comportar de manera benigna o de manera reservada, que no vamos a ver mucho el pronóstico. De manera benigna, cuando es una hipertensión leve a moderada y no se agrega preeclampsia durante el embarazo, ni hay ningún daño en los órganos blancos. De pronóstico reservado, porque no vamos a saber qué va a pasar después o no sabemos cómo va a ir avanzando. Cuando hay una elevada mortalidad materna y fetal, si es que se agrega la preeclampsia, si hay daño renal o cardiovascular previo al embarazo, o si la presión diastólica persiste sobre 110 en el primer trimestre, no se logra bajar la presión, ¿ya? Entonces, hay que hacer un buen control preconcepcional. El control prenatal va a ser frecuente, de hecho cada 2 semanas, y buscando si es que aparece la preeclampsia, si es que hay una restricción, por lo tanto vamos a necesitar más ecografías de lo que normalmente sacamos. El régimen acá sí va a ser hipostódico, no en las pacientes con preeclampsia, porque las pacientes con preeclampsia no tienen nada que ver la fisiología de la hipertensión crónica, ¿ya? Se suspenden los IECA y se cambia a metildopa, que es el antihipertensivo que usamos durante el embarazo, y la prevención de preeclampsia va a ser con aspirina, como los vimos anteriormente. En cuanto al tratamiento farmacológico, el objetivo va a ser mantener tensiones alrededor de 140-90, como les dije antes, y ahí les puse los distintos tipos de medicamentos que podríamos usar. A veces es tanto que tenemos que usar 2 o incluso 3 medicamentos juntos. En cuanto al seguimiento, hay que ir viendo, como les dije, si aparece preeclampsia, si aparece restricción, ver si aparece proteinuria, o si la presión se complica, empezamos a necesitar aumentar el medicamento, o se empiezan a aparecer exámenes extraños como daño de órgano blanco. Ahí vamos a ver que puede haber una aparición de preeclampsia, ¿ya? Entonces hay 2 formas de saberlo. Uno, si la paciente era una hipertensa crónica que no tenía proteinuria y luego aparece una proteinuria positiva, o si es que ya tenía proteinuria, es que se exacerbe esta proteinuria, que se exacerbe los rangos de hipertensión que ya maneja, que haga crisis hipertensivas adicionales o tenga síntomas o exámenes de severidad con respecto a la preeclampsia, ¿ya? Por eso es que cualquier hipertensa crónica que se quiere embarazar o la agarran en el primer trimestre, tómenle sí o sí un basal de proteinuria 24 horas, porque muchas veces nos llegan tarde o no le tomaron un basal
ya tiene 25 semanas, por ejemplo, y nos sale una proteinuria positiva, pero no vamos a saber si es una preeclampsia agregada o ya tenía un daño renal previo, ¿ya? Obviamente, si se agrega una preeclampsia, empeora aún el pronóstico materno y fetal, y generalmente se manejan como preeclampsias severas, ¿ya? Por lo tanto, cuando vamos a tener una paciente con hipertensión crónica, si no la tenemos con hipotensores, si se comporta como estas hipertensas benignas, podemos llegar incluso hasta las 40. Pero si la manejamos con hipotensores, hasta las 37-38. Si se agrega a preeclampsia o es una crónica severa, que en los casos que se comportan con daño de órgano blanco o con preeclampsia sobreagregada, vamos a definir entre las 34 y las 36. ¿Ya? Por eso es importante al menos tener el basal de la proteinuria de 24 horas, ¿ya? Porque como ven, afecta el pronóstico y la decisión de interrupción en qué momento. Y en cuanto a la hipertensión gestacional, como les dije, es un síndrome hipertensivo que se da después de las 20 semanas, pero que no cumple ningún criterio de preeclampsia, ¿ya? ¿Qué se hace con estos casos? Se hace una conducta expectante hasta las 40 semanas. Obviamente vamos a ir controlando, solicitando exámenes, a ver si en algún momento aparece alguno positivo, ¿ya? Y esta hipertensión incluye las pacientes que van a desarrollar preeclampsia en algún momento, por eso hacemos este seguimiento, porque puede ser que en algún momento desarrollen y que sea un síndrome hipertensivo ahí como silente, que en algún momento estalle como preeclampsia, o mujeres que tienen el diagnóstico de hipertensión crónica, pero no fue diagnosticada previamente. Son esas pacientes que nos llegan con control tardío a las 30 semanas, tienen un síndrome hipertensivo, no tienen nada de preeclampsia, pero no sabemos si es hipertensión crónica o no. O la hipertensión transitoria, ¿ya? Que la hipertensión transitoria es un diagnóstico retrospectivo, ¿ya? O sea, una vez que pasan estas 12 semanas postparto, si la paciente sigue hipertensa, es una hipertensa crónica. Si la paciente se le va la hipertensión y está normal, entonces esa hipertensión, que entre comillas es gestacional, se debería clasificar como hipertensión transitoria. ¿Se entiende? No es un diagnóstico que se hace durante el embarazo, al final se hace un diagnóstico como posterior al parto, ¿ya? Por eso es que está mal cuando ponen como diagnóstico de las embarazadas, cuando ingresan por síndrome hipertensivo, le ponen hipertensión gestacional. No, o sea, perdón, hipertensión transitoria, cuando tienen un síndrome hipertensivo sin ningún examen. No, porque la hipertensión transitoria es un diagnóstico postparto. Yo puedo saber, la paciente tuvo una hipertensión transitoria porque ella me va a contar que tuvo un síndrome hipertensivo, pero que no tiene ningún examen malo. Y ahí yo digo, puede haber tenido una hipertensión transitoria porque ahora está normotensa, después no quedó hipertensa ni nada. ¿Ya? Pero no es un diagnóstico que no haga durante el embarazo, se hace después. Y una de las cosas importantes es que está asociada a un alto riesgo de desarrollar hipertensión en el futuro. O sea, ok, no quedó hipertensa, tuvo una hipertensión transitoria durante el embarazo, pero existe un riesgo de un 30 o 60% de que en el futuro en verdad sea hipertensa crónica. Este es un cuadro resumen que les dejé al final, creo que son dos, sí, son dos, donde están los distintos tipos de diagnóstico que vimos recién: preeclampsia, hipertensión crónica, hipertensión más preeclampsia y hipertensión gestacional. Donde estos cuadritos, cuando uno estudia, la verdad son súper útiles porque uno va viendo las diferencias, ¿ya? Y en el momento en que se interrumpen, que es todo lo que ya hablamos, pero se los puse al final para que lo tengan cuando estudien. ¿Les queda alguna duda de esto? Parece que no. Por lo menos yo no lo veo. Yo tampoco. Ya, entonces vamos a hacer la otra ya, porque si no, no vamos a lograr nunca hacerla. Y la otra es de parto prematuro, que es la que nos correspondía hoy día. En un segundo que voy a abrirla. Esta es más cortita, la hipertensión es solo larga.
Ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, No. profe. lo estamos viendo. Ya. Entonces, la clase ahora es de síndrome de parto prematuro. ¿Cómo se define el parto prematuro? Es aquel que ocurre antes de las 37 semanas, ¿ya? Y después de las 22 semanas o 500 gramos. Recuérdense que este era el diagnóstico de aborto. Es una de las causas más importantes de muerte y mortalidad perinatal y uno de los cortes más importantes de las 32 semanas, ¿ya? Ya que antes de las 32 semanas es lo que está más asociado a las secuelas y morbilidad neonatal. Es importante, sí, es importante ya que existe una incidencia de hasta un 8 o un 10% a nivel mundial y en Chile es un 5 o un 6%, ¿no? Sin haber una reducción significativa en los últimos años. Y van a ver que en el último tiempo, no sé por qué, pero con el COVID aumentó todo lo que es parto prematuro y síntomas de parto prematuro. Se vio que está asociado, ¿ya? Probablemente la reacción inflamatoria que se genera sistémico, no sé. Pero está asociada a aumento del parto prematuro. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros dejamos de lado todo lo que es las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes perinatales se atribuye a la premadurez, ¿ya? De hecho, cuando tenemos un recién nacido de menor de 1.500 gramos, el riesgo de morir aumenta 180 veces si lo comparamos con un recién nacido sobre los 2.500 gramos. De hecho, un prematuro tiene hasta 17 veces mayor riesgo de morbilidad si se compara con un recién nacido de término, ¿ya? Y dentro de las morbilidades más importantes tenemos la enfermedad membranohialina, la hemorragia intracerebral, la enteroglobulinemia hipotizante y la sepsis. En cuanto a las causas del síndrome de parto prematuro, este se considera un síndrome porque tiene múltiples etiologías, ¿ya? Y las podemos clasificar como en 3 grandes grupos. Aquel parto prematuro con membranas íntegras, aquel parto prematuro con rotura prematura de membranas y el parto prematuro iatrogénico, es decir, por culpa de nosotros. No por culpa de nosotros, pero por alguna patología que hayamos tenido que interrumpir el embarazo precozmente, ¿ya? Entonces, habitualmente el tratamiento sintomático es inefectivo, o sea, normalmente como que intentamos aplazar un poco el periodo de latencia hasta el parto, pero no necesariamente vamos a lograr que llegue a término, ¿ya? Y uno de los factores de riesgo más importantes para tener un parto prematuro es que haya tenido un parto prematuro previo en el embarazo anterior antes de las 35 semanas, se considera como importante. Entre 35 y 37, que es un prematuro tardío, no es un factor de riesgo importante, sí antes de las 35 semanas. Entonces, dentro de las etiologías, son muchas. Una de las importantes es la infección intraamniótica, que es una de las causas más estudiadas, donde se ha visto que podemos tener un cultivo positivo de líquido amniótico hasta en un 13% de los casos de parto prematuro, y está asociado a vaginosis bacteriana. La isquemia uteroplacentaria es otro factor, otra etiología adicional importante, ya que 20 a 30% de los partos prematuros tienen evidencia de isquemia placentaria y de hecho un tercio de los partos prematuros tiene restricción de síndrome hipertensivo. Otras etiologías es la disfunción cervical o incompetencia cervical, donde es aquel cuello uterino que es débil y se dilata solo sin tener contracciones. Ya tienen historia generalmente de abortos del segundo trimestre y que van reduciendo la edad en la que fueron abortando. Por ejemplo, no sé, aborto a las 25, luego aborto a las 20, luego tiene el primer trimestre. O bien, historias de embarazo que el primero llegó a término, el segundo, por ejemplo, a las 39, el segundo hasta las 37, el tercero a las 30, ya quedan como en retroceso, como la clásica historia de incompetencia cervical. Y lo más importante es siempre tomar una buena historia, es que si tenemos la historia de una incompetencia cervical clásica, podemos programar un cerclaje profiláctico entre las 12 y las 14 semanas. ¿Por qué entre las 12 y las 14? Porque bueno, sé que hasta las 12 es donde está la mayor tasa de aborto espontáneo, y después de las 14 ya empiezan a haber modificaciones cervicales en las causas de incompetencia cervical, ¿ya? Otra causa es la sobredistensión uterina, por ejemplo, que se puede ver en el polihidroamnio, macrosomía fetal, gemelar, enfermedades autoinmunes, tóxicos o disfunción miometrial. Entonces, ¿qué es importante? Porque es importante conocer los factores de riesgo, porque podemos predecir los riesgos y poder prevenirlos en la población,
¿ya? Entonces, como les dije, uno de los más importantes es el parto prematuro previo, pero también el embarazo gemelar tiene una alta tasa de partos prematuros. Como factores de riesgo, entonces, podemos dividirlos en pregestacionales, gestacionales, fetales, placentarios y uterinos. En cuanto a los pregestacionales, los clásicos, edades extremas, muy chicos o muy grandes, las condiciones socioeconómicas, antecedentes de parto prematuro y los hábitos de tabaco, cocaína, heroína. Maternos gestacionales que tengan un mal control, infecciones genitales o sistémicas, metrovagia antes de las 20 semanas, fetales como el embarazo múltiple, placentarios como el desprendimiento, placenta previa oclusiva, polidroamnios, uterino como el uso de dispositivo intrauterino que no se extrajo, incompetencia cervical o cuello corto, malformaciones uterinas o conización cervical. Si uno se las empieza a aprender uno por uno, la verdad que uno nunca se las aprende exactamente, pero cada vez que uno tenga alguno de estos casos, lo asocia inmediatamente a parto prematuro porque podemos ver como la fisiología, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ir evaluando esto del riesgo de parto prematuro? Una de las formas más objetivas es la cervicometría, ¿ya? Uno de los factores de riesgo que uno puede ver si no tiene nada es con el tacto, ¿ya? Y con el tacto del segundo trimestre, si tenemos modificaciones, uno de los factores de riesgo más importantes obviamente de parto prematuro, porque si tenemos modificaciones en el segundo trimestre, probablemente no lleguemos al tercero, ¿ya? Entonces, la cervicometría, si tenemos una ecografía, es más sensible que el tacto vaginal, obviamente es más objetivo, es menos invasivo, y podemos ver donde si tenemos un cuello menor de 25, el riesgo de parto prematuro es 6 veces mayor que el riesgo basal, pero si tenemos un cuello bajo 15, aumenta hasta 14 veces el riesgo, ¿ya? La evidencia actual recomienda la cervicometría de rutina entre las 20 y las 24 más 6, donde el paciente de alto riesgo, el corte es 25, que si tenemos un paciente de bajo riesgo sin ningún antecedente, el corte para ya aceptarse es 15. A pesar de este corte de 15, en las últimas como reuniones de actualización, decidieron considerarla en 25, ya para tener como un número más estandarizado y un mayor, abarcar más a las pacientes, ya, porque últimamente igual no se estaba disminuyendo la tasa de parto prematuro. Entonces decidieron esto, que es el esquema que les puse yo acá. Si tenemos una paciente con historia de parto prematuro o abortos como sugerente de incompetencia cervical, pero no nos queda clara la historia, tenemos que partir con la cervicometría a la semana 16, ¿ya? Y obviamente, si ya tienen el antecedente, sí o sí con progesterona. Entonces, desde la semana 16 en adelante, vamos a hacer ecografías cada 2 semanas y vamos a ir viendo cómo va el cuello. Si el cuello es menor de 25, hay que ver si ya nos calza las semanas para realizar un cerclaje. Pesario con signo de pregunta porque no se ha visto mucho la utilidad del pesario, pero si no podemos hacer el cerclaje porque ya tiene más de 26 semanas o simplemente los riesgos son mayores que los beneficios, el pesario no sería algo malo, ¿ya? Pero si tiene un cuello entonces con historia de parto prematuro y un cuello menor de 25 durante el seguimiento, hay que ver si podemos hacer cerclaje o no. La progesterona va siempre de base. En cambio, si tenemos una paciente que no tiene ningún riesgo de parto prematuro, que corresponde como al 96% de las pacientes, medimos el cervix a la ecografía de las 22-24, ya no necesariamente antes, eso es lo que está demostrado. Entonces, si en esa ecografía es menor de 25, ahí partimos la progesterona. Si es mayor de 25, nada, se considera normal. Cerclaje menor de 10, antibiótico tocolisis, está con signo de pregunta, la verdad que sería si es que un cerclaje de rescate en ciertos casos. Cuando hay un cervix menor de 10, siempre hacemos una amniocentesis para verificar que no sea una infección intraamniótica la que está cortando el cuello, ahí ver si es infección antibiótico, tocolisis, queda la duda si es bajo 10, solo con amniocentesis negativa, ahí se va evaluando caso a caso, ¿ya? Por eso se lo dije con pregunta porque ya es como más de especialista, lo que ustedes tienen que saber es el resto. Sin riesgo de parto prematuro, la cervicometría que es importante a las 22-24, más de 25 normal, menos de 25 progesterona. Con antecedente de parto prematuro, parten al tiro con progesterona, se controla la ecografía cada 2 semanas desde la semana 16 y si en algún momento sale bajo 25, hay que ver si se puede o no un cerclaje. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a identificar un cuello incompetente ecográficamente versus uno competente o que fue acortado por contracciones?
Recuerden que la incompetencia cervical, el cuello se acorta sin contracciones. El cuello que es por contracciones se parece a un cuello competente, que es este, que acá tenemos el cuello uterino, eso es líquido, acá está el bebé. Es un cuello así como un barril, les explico yo a las pacientes, que está cerrado, ¿ya? En cambio, el cuello incompetente, desde adentro, las membranas se empiezan a meter entre medio del canal, como ven acá. Y eso es lo que se llama un funnel, que se introducen las membranas a través del canal. Entonces, al final, el cuello que está cerrado es solamente esta porción. Y como ustedes pueden ver, esto de acá que está abierto igual es cuello, pero está abierto, ¿ya? En cambio, cuando se produce el acortamiento por contracción, se pierde el cuello y lo que vemos es que este barril es más cortito. No tiene ninguna parte que uno pueda decir, si lo aprieto se forma cuello. ¿Se entiende? Porque este es de la incompetencia, si yo aprieto con el transductor acá, voy a ver un cuello como normal cerrado, pero si la cervicometría se mide con el transductor como un poco suelto para poder ver si se hace este funnel o no. ¿Ya? ¿Se entiende esa diferencia? Sí, yo sí lo entendí en todo caso, pero no sé. Ya, si me interesa que alguien me responda, porque si no, no sé si estoy hablando sola, están escuchando. Estamos acá, o no, al menos Estamos aquí. ¿Cómo? ya aquí estamos. Ah, ya. Entonces, en la prevención de parto prematuro, como todas las enfermedades, vamos a tener la prevención primaria, que está orientada a la población en general, y la prevención secundaria, que está orientada a las pacientes con factores de riesgo. Entonces, como prevención primaria para toda la población, son muy pocas las estrategias que han servido, ¿ya? Se ha visto que disminuir la carga laboral sí sirve, los suplementos nutricionales para evitar parto prematuro no sirven, que deje de fumar obviamente sí sirve, y el tratamiento de enfermedad periodontal no sirve, pero sí se recomienda la higiene bucal. En cuanto a la prevención secundaria, ya cuando tenemos una paciente de alto riesgo de parto prematuro, hay que hacer un control y pesquisar los factores de riesgo que puedan ser modificables, ¿ya? Hay que controlarla en el alto riesgo obstétrico, hay que educar a la paciente, y acá se tratan las infecciones, la urinaria siempre se va a tratar, pero en los pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro o riesgo alto de parto prematuro, en esas pacientes es que nos va a servir ir a buscar la vaginosis bacteriana, ¿ya? No todas las pacientes tenemos que tomarles cultivo, que ustedes acá en Arica lo van a ver, ya si se van por otro lado no lo van a ver, pero acá en Arica a todas les toman cultivo cada rato. Paciente que se hospitaliza, todas tienen que tener un cultivo endocervical. Pero no, lo que está demostrado es que las pacientes que tienen un riesgo de parto prematuro, sí, está demostrado que sirve tratar la vaginosis bacteriana. Pero si la paciente no es de alto riesgo de parto prematuro, no va a servir que a todas les tomemos si tiene cultivo o no tiene cultivo, por ejemplo, que ingresa por una gastritis, no tiene para qué tomarle cultivo, ¿ya? Entonces, las pacientes que tienen riesgo de parto prematuro, o sea, en la prevención secundaria del parto prematuro, en esas sí hay que buscar y tratar la vaginosis bacteriana, es que sale el cultivo positivo. Porque una paciente que no tiene síntomas, no hay para qué tratar un cultivo que salga positivo. En cuanto a la progesterona es la hormona que mantiene quiescente el útero, que es la encargada de mantener el embarazo, el útero tranquilo, ¿ya? Se demostró que a pacientes que tienen antecedentes de parto prematuro, el uso de la progesterona disminuye hasta un 50% el riesgo de parto prematuro, ¿ya? Por eso que las pacientes con antecedentes, con alto riesgo de parto prematuro, la entrada partimos con progesterona y después controlamos el cuello, ¿ya? Se utiliza entonces pacientes con cervix corto y en orquídeas con antecedentes de parto prematuro. Acuérdense que las embarazadas de la ECO 22-24, si sale menor de 25, tratamiento de progesterona. Entonces, vamos a partir desde la semana 14 hasta que rompan membranas, hasta que tenga el parto o hasta las 36 semanas, ¿ya? El máximo es 36. Si no ha nacido después, antes de las 36, ahí se quita la progesterona nomás, ¿ya? ¿Qué usamos de progesterona? Se utiliza el Progen, Doc en óvulos o gel, ¿ya? Que es una progesterona micronizada. Y no se recomienda en el embarazo general ni en el trabajo de parto prematuro ya establecido porque no tiene ningún efecto. En el embarazo gemelar propiamente tal, sí se ha visto que hoy en día, ya esto es como la recomendación que va a leer en la guía MinSal, pero en las últimas como trabajo, en las últimas reuniones, han recomendado en el caso de embarazo gemelar
el doble de dosis de hecho. En vez de 200, que damos normalmente 400, ¿ya? Así que esto se los voy a mandar yo corregido, se me olvidó borrar eso, porque es una reunión que tuvimos hace poco, y que hoy en día en el gemelar sí se está recomendando 400, pero en el trabajo de parto prematuro no, cero opción. O sea, si la paciente ingresó por SPP, mantenerla después del SPP con progendo no sirve de nada, ¿ya? Entonces, vamos a tener que diferenciar, ahora que ya nos metimos al parto prematuro propiamente tal, qué es una amenaza o síntoma de parto prematuro versus un trabajo de parto prematuro, ¿ya? La amenaza o síntoma es aquella paciente que tiene entre 22 y 37 semanas, que tiene contracciones uterinas de 1 en 10 minutos y que tiene ciertas modificaciones cervicales, pero que no alcanza a ser para trabajo de parto, es decir, tiene un borramiento más del 80, pero, o sea, más del 50, pero menor del 80, y está dilatado 1, 2, máximo 3 centímetros, ¿ya? O puede tener algún borramiento y dilatación progresiva si es que hay un cuello muy largo y se empieza a cortar. Por ejemplo, tenía un paciente un cuello de 35, hoy día la vemos y tiene un cuello de 25. Obviamente esa paciente hay que tener ojo porque es un acortamiento progresivo. Y el trabajo de parto prematuro propiamente tal tiene 2 o más contracciones en 10 minutos versus la amenaza que era 1 en 10, o sea, 1 o 2 en 10, pero que no está asociada a modificaciones, acá sí, ¿ya? Esta acá está asociada a modificaciones mayores, o sea, dilatación más de 3 centímetros y un borramiento mayor del 80, ¿ya? Entonces, borramiento entre el 50 y el 80, con dilatación de 1, 2 a 3, sería amenaza, y ya sobre 3 o borramiento mayor del 80 ya sería trabajo de parto prematuro. ¿Cómo se maneja? Primero, siempre son medidas generales, ¿ya? Hospitalización de reposo en cama, hidratación y sedación, si corresponde, pero todo en realidad más que sedación propiamente tal antiespasmódico, ¿ya? Evaluar a la paciente con exámenes siempre para descartar infección, evaluar cómo está el feto y obviamente la cervicometría de entrada, donde si la paciente tiene contracciones pero tenemos una cervicometría sobre 35, el riesgo es mínimo, ¿ya? La verdad que vamos a intentar hidratar el antiespasmódico y ver qué va pasando. La probabilidad de parto prematuro con un cuello sobre 35 es casi nula. Y si tiene un cuello de entrada menor de 15, el riesgo es muy alto, ¿ya? Esto es lo que les acabo de nombrar, pero acá ya está más escrito que se lo van a tener ustedes para estudiar. Entonces, si la paciente la hospitalizamos o la semi-hospitalizamos en la urgencia, que está en una camilla esperando, la hidratamos, le dimos antiespasmódico, y luego de 2 horas de observación cesan las contracciones, con un cuello largo se considera un falso SPP. Pero si las contracciones persisten a pesar de la hidratación y los antiespasmódicos, se confirma el diagnóstico de, por ejemplo, una amenaza si es que tenía el cuello sin modificaciones importantes y se empieza a iniciar la estrategia terapéutica, que va a basarse principalmente en alcanzar a dar el curso corticoidal que es con betametasona, que es lo que se considera entre comillas como maduración pulmonar, que le decimos a las pacientes en realidad, porque el curso corticoidal sirve para todas las complicaciones que nombramos al principio de parto prematuro, entre la clínica cotizante, la hemorragia intraventricular, el síndrome de membrana hialina, etc. ¿Ya? Y la tocolisis siempre va a estar de la mano del curso corticoidal, pero la tocolisis, el fin de la tocolisis es ganar tiempo para poder pasar los corticoides y que estos logren su máximo efecto, ¿ya? La tocolisis no es el fin evitar el parto prematuro, no, el fin de la tocolisis es lograr administrar el curso corticoidal. Entonces, los corticoides de la betametasona se recomiendan entre las 24 y las 34 semanas, ya en el caso que haya un riesgo inminente de parto prematuro. Hoy en día también van a ver que se puede dar entre las 34 y las 37 como prematuro tardío que ha tenido beneficios, pero en estricto rigor es entre 24 y 34. Disminuye el riesgo de membrana hialina en un 50%, así como también el distrés respiratorio, la enterocolitis interiorizante, la hemorragia intraventricular, la mortalidad neonatal, la infección de las primeras 48 horas, el ingreso a UCI y el requerimiento de ventilación mecánica. Como ven, tienen todos estos beneficios. Pero normalmente nosotros le decimos a los pacientes, vamos a madurar los pulmones su agüita porque uno de los riesgos que reduce es más importante y más notorio es el síndrome de membrana hialina, ¿ya? Entonces la dosis es 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o si no hay betametasona, dexametasona de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Yo me la aprendí que
como era menos miligramos, es la mitad, se da el doble de veces, ¿ya? Eso así me lo aprendí yo por lo menos. No sé si les sirva, pero es un dato. En cuanto a la dosis de rescate de los corticoides, se debe administrar un segundo curso completo si es que han pasado más de 15 días desde el primer curso y hay una fuerte evidencia de que va a ocurrir el parto antes de las 34 semanas. O sea, si tenemos un parto prematuro inminente, como estamos muy así como no sabemos si mañana va a salir, no sabemos si pasado va a salir, lo repetimos. Y el efecto máximo se obtiene entre las 48 horas y los 7 días post-administración. Por eso es que nosotros dejamos la tocolisis hasta 24 horas después de la segunda dosis de los corticoides y ahí tenemos las 48. ¿Cuáles son los tocolíticos? Hay distintos tipos de fármacos que lo que hacen es inhibir las contracciones. Hay 6 tipos de tocolíticos. Tenemos el fenoterol, la nitroglicerina, nifedipino, sulfato de magnesio, entre comillas, atosiban y indometacina. Sulfato de magnesio, como en trabajos antiguos, se vio que tenía un poco de poder tocolítico, no es su mayor función lo vamos a ver que es la neuroprotección, pero se ha visto que tiene algo de poder tocolítico, ¿ya? Y el objetivo entonces es prolongar el embarazo al menos 48 horas para lograr que los corticoides hagan su efecto. Acá le puse la tablita de los efectos tanto maternos como fetales, de efectos adversos, y el nifedipino es uno de los más usados como primera línea porque no tiene ningún efecto fetal y los efectos maternos son como leves, por así decirlo, y manejables y poco frecuentes, que es la hipotensión en la cefalea. Segunda línea está el fenoterol, y tercera línea, normalmente en el servicio de salud tenemos como sulfato de magnesio. Ya la nitroglicerina es un medicamento que se maneja más en UCI, se utiliza más en bombas, algo más complejo, así que normalmente nosotros en las embarazas no lo usamos. El atosiban es muy caro, es lo ideal. El mejor antitocolítico tiene mejor efecto que todo, pero es caro, está en las clínicas y de hecho queremos pelear porque tengamos en el hospital para poder trasladar, por ejemplo, los gemelares o casos como muy complejos, ¿ya? No lo van a ver mucho en un servicio público, por lo menos acá no hay nada. Y la indometacina también es un buen tocolítico, pero lo tenemos que usar antes de las 32 semanas. De hecho, antes de las 32 semanas se prefiere usar antes que el fenoterol, ¿ya? Porque tiene un buen efecto tocolítico, pero hay que tener ojo cuando tienen más de 32 porque puede generar un oligogamio, un cierre precoz del ducto, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, cuando se usan más de 5 días, pero para la tocolisis propiamente tal son 48 horas, ¿ya? Por eso está con asterisco acá, como está dentro del efecto adverso, pero es cuando se usa muy seguido. Entonces, la primera línea es el nifedipino, es fácil de usar, es el único que ha demostrado disminuir el síndrome de estrés respiratorio propiamente tal, y se utilizan 20 miligramos cada 20 minutos por 3 veces como dosis de carga. Y si frena, se mantiene posteriormente 20 miligramos cada 8 horas hasta completar las 48 horas. El fenoterol, la indometacina y la atosiban tienen una eficacia comparable, ambos tres, y se usan de segunda línea. ¿Ya? Si hacen escoger dentro de estos tres, el mejor es el atosiban, pero es muy caro. Antes de las 32, mejor la indometacina y después de las 32 sí o sí el fenoterol. No son efectivos como tocolíticos de sulfato de magnesio y la nitroglicerina porque no han demostrado reducir el riesgo de parto prematuro en 48 horas, así propiamente tal. Hay un pequeño efecto que se ha visto que reduce, pero no está así 100% demostrado, por eso que ya se han tirado como tercera línea. En cuanto a cuándo no utilizar tocolisis, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Las más importantes obviamente son las absolutas que estas ni siquiera por si acaso aprobado que se utilice. Coronaritis clínica, porque obviamente se va a sacar. Metrorragia severa también la vamos a interrumpir. Malformación fetal incompatible con la vida, no hay para qué cenar. Óvulo fetal menos. Una patología materna grave tampoco. Sentido del bienestar fetal y trabajo de parto avanzado sobre 6 centímetros. O sea, todo esto es sacable, ¿ya? Y las que son relativas, en ciertas ocasiones se podría considerar usar, por ejemplo, no sé, una restricción de crecimiento para lograr quemadura de los pulmones, la rotura prematura de membrana si es que no va al cupulaneo, necesitamos por lo menos pasar los corticoides, como casos muy específicos, pero bien acuciosos y como con letra chica, ¿ya? Estas son contraindicaciones en general, pero las que no pueden usar por ningún motivo, obviamente son las contraindicaciones absolutas. La amniocentesis, que era otra de las cosas importantes que hablamos previamente en los de parto prematuro,
que no está recomendada de rutina, pero sí se ha visto que se benefician las pacientes de hacer una amniocentesis al ingreso cuando el pollo es menor de 15, porque está muy asociado a que podría estar asociado a una infección. Cuando hay presencia de SLATch o cuña, o sea, el funnel y el SLATch son como unos grumitos que se ven en la parte inferior del funnel, se los voy a mostrar después en las fotos, y eso es como detritus celular secundario, o sea, células, macrófagos, etcétera, que ya están como juntos, como degradados, que obviamente ya actuaron, ya comieron algún bicho. Dilatación cervical avanzada, pero que todavía no está en trabajo de parto, por la exposición, si es que hay o no infección y ver si podemos frenar o no. Sospecha de coramnitis, pero más que coramnitis, puede entrar como infección intramniótica, un dispositivo intrauterino o cerclaje, cuando no responden a la tocolisis de primera línea, y si la amniocentesis tiene infección, vamos a ver si hay que interrumpir o no, dependiendo de la edad gestacional. Ya, yo creo que tienen una clase ustedes de infección intramniótica, RPO, pero los criterios como de interrupción es que si es solo infección intramniótica, solo está positiva la amniocentesis, podemos llegar hasta las 32 con un tratamiento adecuado de antibiótico. Pero si tiene clínica de coronavirus, que ya es fiebre, más dos de los siguientes criterios, si es taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitosis, purulento de mal olor, si cumple los criterios de coronavirus, se interrumpe inmediatamente. Acá voy a ver si logro compartirles el enlace de un segundo. Díganme si se escucha ya. No se escucha, doctora. ¿No se escucha o sí? No, parece que no. Parece que no. Creo que tiene que volver a compartir pantalla como con el audio. Ya, déjame. Ahí. ¿Se escuchó recién o no? No, no. Ya, espérenme un segundo. Ya voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Sí. Doctora, en la parte donde sale como los tres puntitos, donde hay varias opciones, bueno, que como a la derecha hay como tres puntitos, apriete ¿Ya? ahí, y tiene que, en una parte le va a salir como compartir el audio. Como hay Compartir varias sonido. opciones, hay una que sale que dice compartir audio. A ver, mira, ahora. El médico usará ultrasonido para crear una imagen del feto y estructuras cercanas en la pantalla de una computadora. ¿Ahí sí? Sí, ahí se escuchó. El médico Ya. usará ultrasonido para crear una imagen del feto y estructuras cercanas en la pantalla de una computadora. Mientras mira la imagen, el médico puede elegir un lugar seguro para insertar la aguja. El médico puede administrarle una inyección de anestesia local para adormecer la superficie del abdomen, en donde se va a insertar la aguja de la amniocentesis. El médico mirará cuidadosamente el monitor ultrasonido para evitar el contacto con la placenta o el bebé. Luego, introducirá la delgada aguja a través de la pared abdominal, en el útero y en el saco amniótico. Extraerá una pequeña muestra del líquido amniótico. Quitará la aguja y cubrirá el sitio con una venda. Su cuerpo fabricará líquido adicional para reemplazar el que se extrajo. El médico seguirá observando el ultrasonido para verificar que los latidos del corazón del feto sean normales y que el bebé toleró bien el procedimiento. Es posible que sienta leves ganas de defecar o presión en el abdomen inferior. Durante aproximadamente 24 horas después del procedimiento, se le aconsejará evitar el estrés físico como ejercicio enérgico, alzamientos, quedarse de pie durante un tiempo prolongado y actividad sexual. Ya, ese era la amniocentesis, ya, que era un video cortito, pero que es explicativo de la amniocentesis. Cuando uno lo habla así como con palabras, no sé si les queda muy claro, ¿ya? Así pinchamos la guatita para tomar una muestra de líquido y se envía a citoquímico y cultivo y gram. ¿Y para qué esto? Una vez que nos llegan los resultados del citoquímico cultivo y gram, vamos a ver si efectivamente hay o no sugerente de infección intramniótica según los criterios, si tiene gram positivo, si tiene cultivo
ya sea cultivo corriente o PCR de, por ejemplo, ureoplasma, micoplasma. Si la glucosa está bajo 14, los leucocitos sobre 50, la DDH sobre 400 son criterios diagnósticos de infección intraamniótica. En caso de parto prematuro propiamente tal, no me voy a meter con los antibióticos de la RPO de la infección intraamniótica, ya esos deberían tenerlo ustedes en otra clase. No hay evidencia que demuestre beneficio de los antibióticos profilácticos propiamente tal, o sea, llegó con contracciones, le metamos el antibiótico de entrada. Se debe usar antibióticos para prevenir, sí o sí, la sepsis neonatal precoz. ¿En qué paciente? Si la paciente progresa a trabajo de parto, vamos a dar penicilina de 5 millones por una vez y luego 2.5 millones cada 4 horas, o ampicilina, que es lo más común, de 2 millones por una vez y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. Y esto según los criterios al final de la sepsis neonatal precoz por estreptococo, ¿ya? Acuérdense que es que tenga cultivo positivo de estrepto, o antecedente de un recién nacido con sepsis, o que hayan tenido un urocultivo positivo durante el embarazo, positivo para estreptococo, o un parto prematuro antes de las 37, o fiebre intraparto, o RPO por más de 18 horas. Puede ser la tablita clásica como de sepsis neonatal precoz por estrepto, ¿ya? Por eso que los antibióticos que están indicados así como sí o sí de entrada son estos, que es para prevenir la sepsis por estrepto. En cuanto a la neuroprotección, como les nombré cuando estábamos hablando de la eclampsia, es la misma dosis al final que para la prevención de convulsiones, que son 5 gramos en bolo, y luego 1 gramo hora, eso sí, en vez de 2 gramos hora, que es para la eclampsia. Y nos va a reducir el riesgo de parálisis cerebral, sin haber mayor cambio en la mortalidad infantil, pero sí para la parálisis cerebral, eso es lo que está demostrado, ¿ya? No existe un consenso previamente de la dosis de mantención, normalmente usamos 1 gramo hora. Y se suspende luego de 12 horas si es que no se ha producido el parto. Ya con 12 horas de sulfato de magnesio está perfecto. Entonces, este es un esquema de manejo como a modo general y resumen, donde tenemos una paciente con parto prematuro, siempre las medidas generales, hidratación, antiespasmódicos. Si la dinámica uterina cede, las modificaciones que tenía el cuello más blando, un poquito cortado, no progresan, se puede observar. Si la dinámica uterina sigue positiva y hay modificaciones cervicales o cambios progresivos en el cuello, hay que hacer ya las medidas específicas, ¿ya? Que vamos a utilizar la tocolisis y la maduración. Si aún así no ceden, cuando ya pasamos la tocolisis como acá les puse en moradito de primera línea, la amniocentesis. La amniocentesis para descartar infección intraamniótica. ¿Por qué? Porque un trabajo de parto o un parto prematuro que no cena, siempre hay que sospechar infección intraamniótica. ¿Ya? Eso lo tienen que ver en esta clase de infección. Entonces, si sugiere infección intraamniótica, obviamente vamos a privilegiar la interrupción dependiendo de la edad gestacional y de si es solo infección o coronavirus. Si descartamos la infección, podemos pasar a tocolisis de segunda línea. ¿Ya? Si la tocolisis de segunda línea no funciona, evaluar evolución espontánea, donde vamos a asociar la profilaxis para estrepto y el sulfato de magnesio para la neuroprotección. ¿Ya? Normalmente van a ver que esta amniocentesis no se hace si es que la primera línea no funciona, porque no tenemos NSI bacán que funciona. Ya tenemos uno que es recubierto y el XR, entonces no es el que lo ponen sublingual o mastican y se absorbe rápidamente. Así que normalmente el nifedipino no funciona y pasamos automáticamente a la segunda línea. Si la segunda línea no nos funciona, recién hacemos la amniocentesis, ¿ya? Eso se hace en varios centros, pero el protocolo real, original, y que lo van a ver en el manual, por ejemplo, de la Católica, que es lo que hacen ellos, es que la amniocentesis se realiza si es que la primera línea no funciona, ¿ya? Les puse como bonus, porque esta no lo van a encontrar fácil, la verdad, así como de entrada cuando uno busca las guías GES, ¿ya? Es un resumen ejecutivo de cómo las actualizaciones de la prevención de parto prematuro del 2017, porque la guía GES de parto prematuro es más antigua. Y la verdad que nosotros lo encontramos con una colega canarica hace poco, después de escuchar unas charlas que dieron de la SOSOC online, en donde en las embarazadas menores de 16 semanas con aumento de riesgo de parto prematuro por indicación médica, recomiendo usar aspirina por sobre no utilizarla. Ya considerar
con los siguientes antecedentes de las 11 a 14 semanas. Clínicos como preeclampsia, restricción de crecimiento en embarazo previo, enfermedades renales, trombofilia, obesidad, aumento de la presión arterial. Biofísicas como aumento de resistencia a las uterinas o presión arterial media, y bioquímicos como el factor de crecimiento placentario o proteína plasmática asociada al embarazo. O sea, con una certeza de evidencia moderada y un grado de recomendación fuerte, aumentar la recomendación en menores de 16 semanas, no solo las que tenían la coloración C14 alterada, sino que todo el resto de factores que yo les mencioné en la clase, ¿ya? Otro grado de recomendación fuerte que actualizaron es que las embarazadas entre 20 y 24 más 6, asintomática con cervix menor de 25 milímetros, recomienda usar progesterona vaginal por sobre no utilizarla, ¿ya? Porque antes, cuando no tenían ningún síntoma, el corte era 15 para realizar algo, ¿ya? Hoy en día traspasaron a 25 como que tenemos las pacientes con antecedente de parto prematuro, que es lo que le presenté en el cuadrito, ¿ya? Pero para que vean que esto ya está como empezando a actualizarse, pero no está como la guía ya propiamente tal. En las embarazadas de 20 a 24 más 6 semanas, el ministerio sugiere usar cervicometría por sobre no usarla, ¿ya? En las embarazadas con rotura prematura de membrana entre 34 a 36 más 6 semanas de edad gestacional, sugiere interrupción del embarazo por sobremanejo expectante. Pero eso hay que ir evaluándole según el estado de la paciente, ¿ya? Porque últimamente las guías, no sé si lo vean ustedes en la clase de RPO, pero el último curso que hizo de la Cato, que fue hace poco, como un mes, estaban recomendando que, no sé qué les habrán enseñado, ya no sé si ya lo vieron. ¿Vieron la clase de RPO? Chiquillos, ¿hicieron la clase de RPO? La clase de rotura prematura de membrana. Sí, Sí, sí la tuvimos. ya. ¿Les dijeron antibiótico biasociado o triasociado? Si no me equivoco, biasociado. Si no me Sí, equivoco. bien asociado. Le dijeron antieritro. Chiquillos. Ahora no me acuerdo, tendría que revisarlo, pero me acuerdo que era biasociado. Uno era ampicilina, sí, era ampicilina, pero creo que no era eritro la otra. Acitro puede ser. Era... ¿Cuál? Acitro. Citromicina, esa era. Ya, bueno, lo último es que se está intentando que cambien el esquema biasociado a triasociado con ceftriaxona, metronidazol y claritro, ¿ya? Y que en vez de hacerlo solamente 7 días, como la dice la guía ministerial, el biasociado que la guía ministerial dice 48 horas endovenoso y luego pasar a amoxicilina y eritromicina o acitromicina bilateral hasta completar 7 días, como que lo último es como mantenga los antibióticos mejor, ¿ya? Y lo ideal es que se llegue como hasta las 37 si es que se puede, si es que las condiciones materno-fetales lo permiten, ¿ya? No solamente RPO 34 se interrumpe inmediatamente. Eso es como lo último, ¿ya? En embarazadas con historia de parto prematuro idiopático menor de 34 semanas, el ministerio recomienda usar progesterona vaginal diaria desde las 36 semanas por sobre no utilizarla, que es el esquema que le mostré. Y eso era como el bonus track como de las recomendaciones que se adicionan a la guía perinatal o la guía. ¿Alguna duda? En esto último que nos mostró, el manejo expectante es el como que uno esperaba como hasta, si no me equivoco, como 18 horas y esperar a que hiciera trabajo de parto. ¿A ese se Ajá. refiere con manejo? A ese se refiere con manejo expectante. Más que eso, por ejemplo, eso es para momento de decidir en qué momento inducir, ver si parte solo o no parte, ¿ya? Pero lo del manejo expectante hasta las 37 incluso, es que si no tiene ningún factor de riesgo, no tiene ningún examen que nos sugiera infección ni ninguna clínica, podríamos aguacharla, por así decirlo, como ir, pero observando muy dirigidamente si podemos aguantar un poco más de tiempo y no necesariamente cortar el embarazo a las 34. Ese es el manejo expectante.
O sea, no iniciar la inducción solamente 18 horas. Si en 18 horas la paciente está bien y tiene entre 34 y 37, se podría como esperar un poco más, como para lograr un poco más la madurez fetal. Ese es el manejo expectante. Gracias. Ya, chiquillos, ¿alguien más tiene alguna duda? Por lo menos yo no, doctora. Ya, bueno, y tenemos otra clase el jueves que es de piso pélvico, que es incontinencia y prolapso. Ahora yo les voy a mandar la clase grabada como la otra vez con el PowerPoint, ¿ya? Cualquier cosa, si les sale alguna duda, es la última clase que tenemos juntos, ¿ya? Ahí me van a hacer las preguntas al final de la clase del jueves. Que estén muy bien. Doctora, disculpe, ahí va a agregar la corrección, ¿verdad? Sí. ¿En la que cambiar? Muchas gracias.